Bien, buenas noches con todos. Para mí es un gusto poder colaborar con todos, con ustedes, con Veracua, y transmitir los conocimientos que ha adquirido. Espero que sean de gran utilidad. Para el día de hoy he preparado una presentación respecto al tema de motores. Eh, He tratado de manejar conceptos básicos que sean de fácil comprensión. Eh, He tratado de incluir temas de aplicación, selección y información que ustedes puedan darle un gran uso y que les sirva en el día a día en sus actividades en los campos. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bien, vamos a entrar en materia porque en realidad la información es bastante extensa y el tiempo es un poco corto. Vamos a tratar de sacar el mayor provecho que podamos. Bueno, voy a hablar acerca del motor eléctrico. Bueno, como todos ustedes conocen, el motor eléctrico es una de las unidades más utilizadas hoy en la industria. Es una máquina destinada a transformar energía eléctrica en energía mecánica. El motor de inducción es el más usado de todos los tipos de motores, ya que combina las ventajas de la utilización de energía eléctrica de bajo costo, facilidad de transporte, limpieza, simplicidad de comando, su construcción simple y su gran versatilidad de adaptación a las cargas de los más diversos tipos y mejores rendimientos. Aquí he incluido una pequeña clasificación del gran universo de motores que existen. Y he resaltado en rojo los motores que nosotros aplicamos en el campo, específicamente en la acuicultura. Ahí vemos, por ejemplo, que en la división de motores de corriente alterna tenemos los motores trifásicos, asincrónicos, de jaula de ardilla, que son las que utilizan en su gran mayoría los equipos. Hay también aplicaciones de motores monofásicos, pero en menor cantidad. El motor de corriente alterna asíncrono. Los motores asíncronos o de inducción son un tipo de motor de corriente alterna en el que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es inducida por inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. Funcionamiento del motor asíncrono. En el motor asíncrono, al aplicar corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras, se produce un campo magnético giratorio, conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la de la corriente alterna con la que se alimenta el motor. Este campo, al girar alrededor del rotor en estado de reposo, inducirá corriente en el mismo, que producirá a su vez un campo magnético que seguirá el movimiento del campo estatórico, produciendo un par motor que hace que el rotor gire. Principio de inducción mutua le llamamos a esto en la parte eléctrica. No obstante, como la inducción en el rotor solo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estatórico y el rotórico. La velocidad del rotor nunca alcanza al campo rotante. A esta diferencia de velocidad se la denomina deslizamiento. Más adelante vamos a ver en la curva de los motores la importancia de este parámetro y se mide en términos porcentuales, por lo que esta es la razón por la cual los motores de inducción se los denomina asíncronos, ya que la velocidad rotórica difiere levemente del campo rotante. Es decir, en los motores asíncronos, cuando se los alimenta con un voltaje alterno que está desfasado 120 grados eléctricos y la disposición de los devanados interiores o del alambre está desfasado 120 grados físicos,
Esto produce un campo que empieza a girar y el rotor, como está estático, se empieza a inducir un campo magnético que trata de alcanzar al campo inducido por el estator. Estos motores se fabrican de las más diversas potencias, desde una fracción de caballo hasta miles de caballos. Tienen una característica de velocidad sensiblemente constante y una característica de par que varía ampliamente según los diseños. Hay motores trifásicos que poseen un elevado par de arranque. Otros, en cambio, lo poseen reducido. Hay tipos diseñados para que absorban una corriente de arranque más bien moderada y otros que están provistos para absorber una corriente de arranque elevada. Se los construye para prácticamente todas las tensiones y frecuencias de servicios normalizadas y muy a menudo están equipados para trabajar a dos tensiones nominales distintas. Los motores trifásicos se emplean para accionar máquinas, herramientas, bombas, montacargas, ventiladores, grúas, maquinarias elevadas, sopladores, etcétera, etcétera. Aquí hay una breve descripción gráfica del concepto del campo magnético giratorio. Ahí podemos ver que hay 3 bobinas en el interior del estator. Estas, al ser alimentadas con un voltaje trifásico, producen un campo magnético giratorio. Bueno, vamos a pasar a ver las partes de un motor asíncrono. En realidad, el motor, es una de las máquinas más sencillas que hay. En su composición tiene pocas partes, pero piezas muy fundamentales para su operación. Así tenemos, por ejemplo, el ventilador, la bobina, el estator, que está conformado de alambre, en su gran parte de cobre, de alta pureza. El cáncamo de izaje, la placa de datos, que en realidad es la identificación del motor donde están todas sus características. El núcleo del estator, que está conformado por acero eléctrico, rotor jaula de ardilla, la flecha o el eje, el deflector de agua o el retenedor que impide el ingreso de agua al interior de los devanados, el rodamiento delantero, la caja de conexión, las borneras o tablillas de conexión, los terminales de conexión, el rodamiento trasero. Aquí he resaltado 2 partes que son importantes, que la entrada de energía y la salida de energía. Pues como es una máquina de conversión de energía eléctrica a mecánica, podemos observar ahí que su rendimiento o eficiencia va a depender en gran parte de lo que le ingresa a él. Aquí podemos ver otra fotografía de las partes internas del motor. Bueno, como toda máquina, hay normativas que rigen su construcción. He resaltado aquí las 2 normativas más importantes, que es la norma NEMA y la norma IEC. Bueno, la norma NEMA, por sus siglas en inglés, son los estándares principales en los Estados Unidos, y la norma MG1, directa a los estándares para la producción de motores y generadores. La norma IEC es básicamente la norma europea y son los estándares internacionales con más de 67 países afiliados. Es muy fuerte en Europa. En realidad acá en América Latina usamos las 2 normas, pero en gran parte se utiliza la IEC. Hay muchos productos que vienen de Europa. Acá hay la placa de datos del motor. Bueno, la placa de datos del motor tiene un sinnúmero de información ahí que muchas veces en realidad la gente no le presta mayor atención. Muchas veces nos conformamos con que el motor haga el trabajo para el cual lo hemos comprado y no le prestamos mayor atención a los parámetros que vienen reflejados en la placa. Bueno, ahí hay muchos parámetros, pero en realidad voy a hablar de los más importantes, como son la eficiencia,
el voltaje, la frecuencia, el factor de potencia, la temperatura máxima, el factor de servicio. La tensión nominal de operación. Pareciera haber mucha confusión sobre las normas de voltaje para los motores. Hay, por supuesto, dos grandes categorías de motores. Motores de corriente alterna y los motores de corriente continua. Las normas de voltaje para estos dos tipos tan diferentes de motores son también muy diferentes entre ellas. Sistemas de energías de corriente alterna. Es importante conocer los aspectos básicos de los sistemas eléctricos en los que van a operar los motores. En general, las empresas que suministran energía eléctrica en la mayoría de los países con sistemas de 60 Hz están obligadas a suministrar electricidad en el punto de entrada de cada instalación en múltiplos de 120 voltios. Por lo tanto, el equipo a la llegada, tal como los paneles de interruptores, de controles de los motores y demás equipos eléctricos, se clasifican en múltiplos de 120 voltios. Las tensiones más comunes son de 120, 240, 480 y 600 voltios en baja tensión. Asimismo, las empresas eléctricas están obligadas a regular el voltaje dentro de un rango algo reducido con más o menos 5%. Por ejemplo, en la mayoría de los sistemas monofásicos residenciales, que es el de nuestros hogares, el voltaje es de 120 a 240 voltios. La electricidad es conducida a los edificios por 3 hilos. Todos hemos visto en nuestra casa que llegan 3 hilos, uno de los cuales es el neutro y los otros dos tienen 120 voltios de diferencia respecto al neutro. La diferencia de voltaje entre los dos conductores vivos es de 240 voltios. En los sistemas trifásicos, la situación es un poco diferente. Hay sistemas trifásicos de 3 hilos sin conexión a tierra, donde el voltaje entre los 3 conductores es de 240 voltios. Este se puede decir que es el hermano mayor de este sistema, es el trifásico de 3 hilos de 480 voltios, sin conexión a tierra. Los sistemas sin conexión o puesta a tierra se encuentran por lo general en las instalaciones antiguas. En el caso de equipos de utilización, como los motores, las normas de voltaje han sido seleccionadas en múltiplos de 115 voltios. Por ejemplo, 115, 230, 460, 575 voltios. Las normas para los equipos de utilización han sido deliberadamente escogidas con voltajes algo menores que los suministrados por las empresas eléctricas, ya que en una planta industrial o un gran edificio comercial puede existir una distancia de varios cientos de metros entre el punto de entrada del servicio eléctrico y del equipo. Estas distancias siempre resultarán en pérdida de voltaje a través del cableado. En tramos cortos, esta pérdida puede ser muy pequeña, quizás de menos de 1 voltio, pero en tramos largos y con carga pesada puede alcanzar un 3 o 4% de voltaje. Por lo tanto, el hacer que el voltaje de utilización sea diferente e inferior al voltaje del servicio de la empresa eléctrica tiene mucho sentido. Las normas de diseño del equipo de utilización están definidas para que el equipo pueda manejar una variación del voltaje de más o menos 10% de su valor nominal. Entonces, un motor de 460 voltios nominales deberá funcionar bien en voltajes comprendidos entre 460 más 10%, que es 506 voltios, y 460 menos 10%, que es 414 voltios. Si el voltaje del sistema está debidamente establecido en múltiplos de 120 voltios, más o menos
5% y el voltaje perfectamente, esto encaja como un rompecabezas y no deberíamos tener problemas de caída de voltaje. Haciendo un poquito de resumen a toda esta literatura, cuando nosotros diseñamos un sistema eléctrico, tenemos parámetros de diseño que son voltajes de servicio. Como decía en la literatura, los voltajes para el diseño vienen en múltiplos de 120 y para los equipos se diseñan en múltiplos de 115. Entonces, aquí podemos ver una tabla de voltajes típicos de sistemas eléctricos, donde están los máximos y mínimos, y a nivel de voltaje monofásico y voltaje trifásico. Normalmente a las haciendas o a las fincas camaroneras, porque están en zonas rurales, muchas veces llega un servicio en media tensión monofásico, es decir, 7600 voltios en la línea de alta tensión, y esto es reducido a un voltaje de 240 a 120 voltios a través de un transformador. Entonces, el voltaje de servicio que nosotros vamos a tener para nuestro equipo es 240 voltios de línea a línea y 120 voltios de línea a neutro. Entonces, los equipos que se deben de conectar a este nivel de voltaje monofásico deberán ser equipos que tengan una tolerancia de más o menos 10%, que por norma todos los fabricantes están obligados a construir equipos bajo estos parámetros. En el caso de los voltajes trifásicos, cuando a una finca llega un voltaje trifásico en media tensión y para poder tener un voltaje de utilización nosotros debemos reducirlo, ya sea de 13.800 voltios a 440 o 220 voltios. Ahora aquí dirán, bueno, ¿cuál voltaje es el mejor? ¿Cuál voltaje es el que yo debo escoger para la operación de nuestros equipos? Yo les diría, aquí hay que hacer un análisis, ¿verdad? Depende de la cantidad de equipos que ustedes vayan a utilizar. Depende de la distancia para seleccionar el voltaje. Y también ahí hay un factor importante, que es el costo de instalación de los equipos. Normalmente es mucho más económico hacer una instalación de un equipo en un voltaje superior que en un voltaje inferior. Aquí vamos a hablar de otro parámetro importante que es la temperatura del motor. Como en toda máquina, en todo sistema, la temperatura siempre es una variable que nos pone a sufrir muchas veces. Un aspecto frecuentemente poco comprendido de los motores eléctricos es la clase de aislamiento y las clasificaciones de temperatura o valores nominales de temperatura. La clase de aislamiento. Los aislamientos han sido estandarizados y clasificados según su resistencia a la falla y al envejecimiento térmico. Hay 4 clases de aislamientos que se usan habitualmente. Para simplificar, se les ha designado con las letras A, B, F y H. Las capacidades de temperatura de estas clases están separadas entre sí por incrementos de 25 grados centígrados. La capacidad de temperatura de cada clase de aislamiento se define como la máxima temperatura de operación del aislamiento que resultará en una vida media de 20.000 horas. Abajo se muestran las clasificaciones para una vida de 20.000 horas, correspondientes a cada una de las clases de aislamiento. Ahí podemos ver que las clasificaciones corresponden a la A para 105 grados, B 130 grados, F 155 grados, H 180 grados. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué motor escojo? ¿Con qué aislamiento? Depende de la aplicación que le vayamos a dar al motor. Pero hoy en día, la mayoría de los fabricantes producen los motores con un tipo de aislamiento clase A, F. Hay otros fabricantes que los producen con tipo de aislamiento clase H.
Normalmente, cuando uno especifica un motor, debe especificar el tipo de aislamiento que requiere de ese motor para la aplicación que vaya a tener. Ahora otra pregunta, ustedes dirán, o sea que un motor eléctrico puede durar 20.000 horas. Son dos cosas diferentes. El aislamiento está comprobado que puede durar 20.000 horas. Es decir, que se garantiza que durante 20.000 horas no va a haber una falla tierra dentro del motor, pero siempre y cuando se garantice las rutinas de mantenimiento para ese motor. Normalmente los motores no se dañan por falla de aislamiento, se dañan porque fallan los rodamientos y esto hace que el rotor roce con el estator. Entonces se produce un daño físico a nivel de devanado que termina echando a perder el motor. La temperatura ambiente es la temperatura del aire que rodea el motor. Esta es el punto de umbral o la temperatura que toma el motor completo cuando está apagado y enfriado. Incremento de temperatura. El incremento de temperatura es el cambio en la temperatura de los componentes eléctricos en el motor cuando éste se encuentra operando a plena carga. Por ejemplo, si un motor está instalado en una sala con una temperatura de 30 grados centígrados y se lo hace arrancar y funcionar en forma continua a plena carga, la temperatura del bobinado aumentará desde 30 hasta un valor más alto. La diferencia entre su temperatura inicial y la temperatura elevada final es el incremento de temperatura del motor. Es común que nosotros nos preocupemos cuando vemos un motor que está funcionando y lo tocamos y sentimos que el motor está caliente. Pero veamos que las clasificaciones de temperatura son 155 para la clase F. Es decir, que si el motor, la temperatura ambiente normalmente está entre 27 y 30 grados, el motor tiene un incremento de temperatura de 30 grados, ¿verdad? Va a llegar a 80 grados. Pero tenemos que tomar en cuenta que la temperatura que nosotros sentimos en la carcasa no es la temperatura interna del motor. Generalmente hay una diferencia de 30 grados entre el interior y el exterior del motor. Eficiencia energética de los motores. ¿Qué es la carga del motor? La carga del motor indica la idoneidad de correspondencia entre la capacidad del motor y la carga mecánica. Puede darse tres situaciones de cargas básicas. Sobrecarga. El motor es demasiado pequeño para el trabajo que desempeña. Se sobrecalienta, tendrá una vida útil reducida y puede fallar periódicamente. Perderá energía en forma de calor, por lo que la eficiencia energética será baja. Carga inferior. El motor es demasiado grande para el trabajo que desempeña. Funcionará a una pequeña fracción de la potencia específica y consumirá una cantidad de corriente eléctrica excesiva y poco eficaz. Como esta corriente no suministra energía útil, la eficiencia será baja. Es posible que las compañías eléctricas exijan que se sancione el uso de esta corriente excesiva y poco eficaz. Ahí es cuando llega en la factura una penalización por el llamado bajo factor de potencia. Carga nominal. La capacidad del motor es adecuada para la carga mecánica. El motor funciona al valor nominal de potencia especificado y usa la energía para ejecutar la tarea con la mayor eficiencia posible. Esta es la situación de carga ideal. Aquí podemos ver una tabla con los diferentes porcentajes de eficiencia.
Por ejemplo, podemos ver que para un motor de 1.1 kilovatios, en IE2, que son las clasificaciones de eficiencia energética, tiene un rendimiento de 83.2. También influye mucho el tema de las revoluciones a las que lo hacemos operar el equipo, ¿no? Podemos ver acá que en un motor de la misma potencia, de 1.1 kilovatios, en una clasificación IE4, tiene 84.5% de eficiencia. Aquí podemos ver las curvas de eficiencia de los motores eléctricos. Vemos la clasificación de los motores eléctricos por eficiencia. Son IE1, IE2, IE3 y IE4. Actualmente, los motores estándar que están en la eficiencia más baja son los que normalmente vienen en todos los equipos, a no ser que se especifique otra cosa. Pero hay fabricantes responsables que se han preocupado de la eficiencia energética de sus equipos y están colocando ya en sus equipos motores de eficiencia IE2, IE3 y si se lo pide se puede colocar eficiencia IE4. Aquí podemos ver la clasificación de las eficiencias, donde de acuerdo a cada norma existe la clasificación. IE1, IE2, IE3, IE4 es la clasificación de acuerdo a la norma IEC. La norma NEMA, que es la norma americana, tiene la clasificación estándar, alta eficiencia y eficiencia premium. En Brasil vemos que tiene la clasificación IR2, que es equivalente a IE2, IR3, que es equivalente a IE3. Bueno, continuando con el tema de la selección de los motores, he puesto aquí unas especificaciones de un motor que se seleccionó para unos equipos de aireación, que normalmente vienen con motores estándar, pero debido a la aplicación hubo la necesidad de pedir al fabricante que proporcione un equipo bajo ciertos parámetros técnicos diferentes a un motor estándar. Uno de ellos son, por ejemplo, la pintura especial resistente a la atmósfera marina. Pueden ver aquí que tiene un aislamiento de 155 grados que corresponde a la clase F. Se lo pide que venga todo en tornillería de acero, el grado IP56 y la pintura especial para la atmósfera marina. Algo importante que también se pidió es el tema de los rodamientos. El fabricante colocó rodamientos para 40.000 horas de operación. Pero lógico, hay que respetar los protocolos de mantenimiento y cada que se realiza el mantenimiento se revisa el estado de los rodamientos para comprobar que están todavía funcionales. Aquí vemos podemos ver la especificación del motor para los equipos de aireación. Los motores deben ser especificados tomando en cuenta los siguientes aspectos: ambiente de operación, temperatura de operación, voltaje y frecuencia del sistema, tipo de carga, posición del motor. Bueno, el ambiente de operación se refiere específicamente al área donde va a estar el motor, ¿no? Si hay una humedad excesiva, si el ambiente es salino, si hay gases, si hay vapores. La temperatura de operación también está relacionada con esto, ya que puede ser un ambiente donde la temperatura es relativamente alta y un motor de 40 grados, que es el estándar de un motor de uso general, no nos sirve. Tengamos que pedir un motor clasificado para 50 grados de temperatura. El voltaje y la frecuencia del sistema de operación. Puede hacer que sea un equipo que necesitemos que funcione a 240, 220, 440, 460 o 600 voltios.
el tipo de carga que va a mover el motor. Puede ser que sea un motor que va a mover un molino. Son consideraciones totalmente diferentes a un motor que vaya a mover una bomba de agua. Y la posición del motor. Hay motores que son de uso horizontal, uso vertical. En el caso de los aireadores, los motores son de uso vertical. Aquí podemos ver la característica del motor. Por ejemplo, este es un motor que fue seleccionado y tiene 1.75 kilovatios en 460 voltios. Aquí se muestra el grupo de conexión, las corrientes y las eficiencias nominales dependiendo el porcentaje de carga que se encuentre, ¿no? Aquí al 100%, a un 75% y a un 50%. Podemos ver también la correspondencia entre el factor de potencia y el porcentaje de carga. Por ejemplo, un motor que si el motor va a trabajar a un 50%, va a tener un rendimiento del 84% y un factor de potencia de 0.61. Es decir, en ese momento el motor es totalmente ineficiente. Va a tener una demanda de reactivos elevado y posiblemente la empresa eléctrica nos va a penalizar por este tema. Acá podemos ver las características mecánicas y eléctricas. Vemos la tensión. En el caso de este motor tiene 3 niveles de voltaje, 220, 380 y 440 voltios. ¿Verdad? Ahora, cuando yo voy a pedir un motor, necesariamente tiene que venir con 2 voltajes, con 3 voltajes. Eso depende de la necesidad que yo tenga. Puede ser que yo le pida al fabricante que me lo fabrique para un solo nivel de voltaje. Así se reduce costos también en la fabricación si el volumen de motores son allá por 500, 1000 motores. Entonces voy a pagar por una configuración en el motor que no tiene ningún sentido. El motor va a venir por decir, para 220, 380, cuando solamente lo voy a usar a 220. O en el caso de este motor que es 220, 380, 440. Aquí está podemos ver las curvas del motor. Para este caso, hay 4 curvas. Podemos ver que el punto ideal de operación del motor está cuando él está por arriba del 90% de su capacidad nominal. Podemos ver que el deslizamiento del motor cae. Podemos ver que el factor de potencia del motor también es más alto y podemos también ver que el rendimiento del motor se acerca a su punto más alto en la curva en el punto de saturación. Entonces, aquí estamos viendo casi el motor entre 90 y 100% tiene su punto óptimo de operación. Cuando el motor se encuentra en esta región de acá, con poca carga, estamos consumiendo energía, estamos consumiendo reactivos y eso va a contribuir a que se engorde la planilla, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a pasar a ver los dispositivos de control y protección del motor. Existen varios elementos de control y fuerza que sirven para la protección de los motores eléctricos en sus diferentes aplicaciones. He querido resaltar los elementos más importantes que se encuentran en un tablero de protección de un motor. El contactor es un aparato eléctrico de mando a distancia que puede cerrar o abrir circuitos, ya sea en vacío o en carga.
Los relés térmicos o relés térmicos de sobrecarga son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en corriente alterna o continua. El guardamotor es un interruptor accionado en forma local y que permite comandar y proteger motores. Con un solo aparato se cubren las siguientes funciones: protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga, protección contra falta de fase, arranque, parada y señalamiento. Los supervisores o vigías de fase son dispositivos electrónicos que protegen los sistemas trifásicos contra falta de fase o falta de neutro. Esto es seleccionable. Un disyuntor, interruptor automático o un breaker es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando ocurren fallas de aislamiento, un equipo o instalación eléctrica y la corriente que por él pasa. Bueno, he querido poner los elementos más importantes de control y protección para los motores. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿cuál de esos equipos yo debo instalar? Lo ideal sería que traten de instalar todos. O si no pueden instalar todos, por lo menos deberían de contener un breaker, un contactor, un relé de sobrecarga. Para complementar más la protección, se debería instalar un supervisor de fase, que es muy importante en el momento que se pierde una fase del sistema y el motor se nos quemaría si esto sucede y continúa operando. Aquí podemos ver su disposición en un esquema eléctrico, donde primero está el breaker, el contactor, el relé y por último el motor como carga. Ahora voy a mostrarles cuál es la disposición de estos elementos dentro de un gabinete de control. Este de aquí es un gabinete de control que se hizo para poder controlar 6 motores de 2 caballos. Podemos ver la disposición de los distintos elementos. Así vemos que aquí se encuentra un distribuidor o repartidor de carga. Aquí se encuentra el breaker principal del todo el tablero. Acá se encuentra el conjunto de guardamotores y contactores. Acá se encuentran las borneras de conexión de los cables que van hacia los motores. Aquí podemos ver la barra de tierra de aterrizamiento del sistema para absorber las descargas a tierra. Acá vemos un grupo de borneras de control. Acá vemos aquí vemos relés de control. Aquí vemos un transformador para cambiar el nivel de tensión de 440 voltios, que es el sistema al cual funcionan los motores, a 220, 120 voltios, que es el voltaje al cual trabaja el sistema de control. Pero bueno, ¿realmente necesito todos estos equipos? Yo les diría que sí. Incluso se puede adicionar otros equipos que son importantes, como un relé de falla a tierra. Aquí se me está escapando el supresor de transiente, que es el que va a mandar a tierra las descargas eléctricas. Acá podemos ver un tablero montado con su estructura en un poste en el muro de las piscinas. Otro tema importante es el tipo de conductores que necesitamos para el funcionamiento de los equipos. La selección del conductor para la alimentación del aireador es un punto importante a tomar en cuenta, ya que una mala selección podría sacar de servicio prematuramente al aireador o reducir su vida útil por la caída de voltaje. Criterios de selección.
He querido poner los criterios más importantes de selección del conductor, ya que en el mercado existen varios tipos de conductores, de todos los colores, de todos los tamaños, un universo de fabricantes increíble. Asimismo, los precios varían de conductor en conductor. Pero los criterios más importantes son cuál es la corriente que va a conducir ese conductor. Y esto se lo debe seleccionar en base a la potencia del motor. Por la tensión de alimentación del motor. Si el motor es de 240 voltios, nosotros deberíamos seleccionar un conductor que pueda soportar 600 voltios como mínimo. Es muy común que utilicen cable comercial que lo compran en una ferretería, incluso he visto un cable de uso doméstico, que se le llama en algunos países cable gemelo, en otros lados le dicen piatina, que es para 300 voltios. Entonces colocan este conductor para alimentar un equipo aireador. No es que no va a trabajar, el equipo va a trabajar, pero alrededor, a la vuelta de un mes, ese equipo ya no va a trabajar porque posiblemente hay un cortocircuito en el conductor. El medio en el que estará el conductor. Para la aplicación de los aireadores, el conductor, como ustedes saben, va a estar sumergido en el agua. He visto camaroneras donde el conductor lo colocan sobre estacas, ¿verdad? Para que no esté sumergido bajo el agua. Pero ahí hay otro problema, que la luz ultravioleta ataca el aislante del conductor y termina siendo peor que esté afuera del agua que sumergido. Aquí es que he puesto la ficha técnica de uno de los conductores que yo puedo recomendar para la aplicación. Esta de aquí es el tipo del conductor, ¿verdad? Esta es la codificación del conductor. Con esta codificación nosotros lo podemos encontrar en los catálogos o solicitarlo al fabricante, ¿verdad? Pero hay diferencias de fabricante en fabricante. Por ejemplo, este es un fabricante alemán que tiene un conductor muy bueno, que en su versión mejorada puede estar hasta 100 metros puede ser sumergido hasta 100 metros sin problema. Resiste la torsión y es libre de halógenos. Es retardante al fuego. Acá podemos ver la clasificación y las diferentes normativas con las que cumple este conductor. La normativa que regula esto es la AD8. Así que cualquier conductor que sea para permanecer sumergido debe tener la certificación AD8. Esa es la certificación que ustedes deben de pedir al fabricante si dice que el conductor es sumergible. En el caso de este conductor podemos ver que el rango nominal de voltaje es de 450 a 750 voltios. Es probado a 2500 voltios. Viene con un cable de tierra, o sea, 3 hilos para las fases y un cable de tierra para el retorno de las corrientes parásitas o las fugas de corriente que se puedan dar en el motor al sistema de tierra. Puede estar desde menos 40 hasta 90 grados centígrados. Acá vemos un poco una descripción del conductor. Puede utilizarse configuraciones de cable unipolar para instalaciones a prueba de cortocircuitos. Es resistente al estrés mecánico del medio. Se lo utiliza en la industria agrícola, así como en equipos de manos y herramientas. Es apto para aplicaciones de torsión en los aerogeneradores. Se lo utiliza para edificios, plantas industriales con gran concentración de personas y materiales valiosos. Bueno, acá
tenemos una tabla muy simplificada en cuanto al calibre del conductor que yo debo de elegir para conectar el aireador. Entonces he querido poner las potencias más usuales de los equipos de aireación que nosotros tenemos en las granjas. Así vemos potencias de 1 caballo, potencia de 1.5 caballos, potencia de 2 caballos, y he visto también equipos que vienen con motores de 5 caballos. Bueno, aquí ustedes pueden observar cuál es el voltaje de operación y dónde hay menos corriente. Aquí vemos que, por ejemplo, para un equipo de 1 caballo, en un voltaje de 220, la demanda de ese equipo es de 4.2 amperios. El cable mínimo recomendado en AWG es 14. O si lo piden ustedes en milímetros cuadrados es 2.08. Pero como los fabricantes no fabrican en 2.08 milímetros cuadrados, viene en 2.5 milímetros cuadrados. En forma general podemos ver que el mínimo cable que nosotros debemos colocar para este equipo es de 2.5 milímetros cuadrados. Pero ¿cuáles son las distancias? ¿Verdad? Las distancias dependerán mucho de la corriente del equipo y del nivel de voltaje al que está conectado el motor. Así vemos que en el equipo de 220 voltios no se recomienda una longitud de más allá de 90 metros, donde vamos a tener un porcentaje de caída de voltaje del 3%, lo que representa 6.6 voltios. Es decir, si este equipo está fabricado bajo norma, donde admite más o menos 10% de caída de voltaje, con 3% estaremos dentro del rango de operación de ese equipo. Y su funcionamiento va a ser óptimo y vamos a garantizar la vida útil del equipo. Ahora, ¿qué pasa si el mismo equipo lo queremos llevar más lejos? Entonces, debemos utilizar el cable inmediato superior, que es el 12, el cual tiene una sección de 3.31 milímetros. Pero la distancia máxima que yo puedo tener con este conductor es de 146 metros, con un porcentaje de caída de voltaje de 6 puntos, de 3, hay un error, y de 6.6 voltios. Ahora, yo puedo poner un equipo a 146 metros de longitud. Usted lo puede colocar, el equipo le va a funcionar, ¿verdad? Pero el nivel de protección que usted debe tener en su sistema debe ser correctamente calibrado y debe de tener todas las protecciones para ese equipo. Pero personalmente no recomiendo distancias más allá de 120 como mucho, 100 metros, en 220 voltios. Para equipos que funcionan en 460 voltios, podemos ver que se manejan longitudes superiores. Podemos ver que para el mismo equipo podemos nosotros manejar una distancia máxima de hasta 370 metros de longitud. Pero ahí hay otro problema. En 370 metros es posible que si hay una falla, sus elementos de protección no operen por la distancia a la cual se encuentra conectado su equipo. Porque hay otros conceptos técnicos ahí, como la impedancia, que impiden la operación de los elementos de protección. Entonces, sucede que el motor se quema, lo conectan a una distancia de 60, 80, 200 metros, el motor se quema y se sorprenden porque no operó la protección. Dicen, no, pero no saltó el térmico. Lógico que no va a saltar el breaker, el térmico no va a operar, porque al nosotros alargar la longitud del cable, estamos incrementando la impedancia del cable. Entonces, esto impide que la protección posiblemente deje de operar para lo cual fue concebida. También hay un tema económico con el cable. Nosotros podemos ver que a mayor distancia,
vamos a necesitar un cable de mayor sección, el cual va a tener un costo superior. Y un caso más extremo es un motor de 5 caballos conectado a 220 voltios. Ustedes ven que aquí la distancia máxima recomendada es a 25 metros con un cable 14. Si lo queremos poner ya a una distancia máxima de 64 metros, debemos utilizar un conductor 10 o de 5.26 milímetros cuadrados. Entonces, eso también es uno de los motivos por los cuales los motores no se deben de conectar a distancias muy largas. Aquí podemos ver unas fotografías de casos reales. ¿Por qué se debe seleccionar un conductor de buena calidad? Porque he visto conductores que no duran más allá de 6 meses en el agua. El problema que empiezan a presentar es, empiezan a tener filtración en el interior de la chaqueta por problemas de fabricación, ya que estos conductores no son fabricados para estar bajo el agua. Empiezan a tener filtración y eso llega hasta el interior del conductor del cobre y se producen cortocircuitos. Opera la protección térmica si es que está bien dimensionada y el equipo queda fuera de servicio. En el caso de ese cable que vemos ahí, es un aireador que se soltó de sus estacas y empezó a girar y recogió todo el cable. Posiblemente ese cable ya está averiado, ¿verdad? Ahora vemos acá en la siguiente fotografía un accesorio que considero importante para la operación del aireador, porque en situaciones de mantenimiento real en las piscinas, puedo decirlo por experiencia propia, es muy incómodo trabajar desde la canoa hacia el aireador. Imagínense en pleno sol, a las 10 de la mañana, con el reflejo del agua, estar ahí tratando de empatar o desconectar el aireador para retirarlo y llevarlo a mantenimiento, es desgastante. Entonces, hay soluciones en el mercado de conectores rápidos que se pueden utilizar para que sea más fácil el montaje y desmontaje de los aireadores. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que este conector se puede convertir en un problema. ¿Cuándo? Cuando no es bien utilizado, cuando no es bien armado. Este es un conector que debe ser armado por un profesional y lo más importante es que debe ser armado con el cable adecuado, porque hay cables que vienen con un forro plástico que no permiten que el conector haga un buen contacto. Si regresamos un poco acá a las especificaciones del cable, este es un cable que tiene un recubrimiento de neopreno y la estructura de su aislante es de goma, no es de PVC, es de goma. Entonces es un cable que es sumamente maleable, es muy fácil de manipularlo. A diferencia de los otros cables que hay en el mercado y que se los utiliza para conectar los aireadores, que son unos cables que tienen otro tipo de construcción. Esta es la especificación del conector. Es un conector que está especificado para 690 voltios. En el caso de este de aquí, resiste sin problema una corriente de 20 amperios. Aquí ustedes pueden ver que dice que se puede conectar con cables de 9 milímetros a 16 milímetros. Uno debe pedirlo de acuerdo al cable que va a utilizar. Aquí podemos ver cuál es su especificación, la clasificación IP. Dice que tiene una clasificación IP68, lo cual significa que puede estar sumergido a 2 metros por 24 horas.
La corriente nominal es de 20 amperios. El voltaje de operación es de 690 voltios. La tensión de dimensionamiento es 1000 voltios. Y la tensión de falla son 6 kilovoltios. Aquí podemos ver nosotros el conector en su estructura. Está conformado de 2 piezas, ¿verdad? Es desmontable y se lo puede armar fácilmente. La característica que tiene este conector es que no tiene partes atornillables. Aquí en el interior ustedes pueden ver que tiene una especie de cuchilla, que a lo que entra el cable por esta parte de aquí, el cable es presionado y es seccionado hasta el interior donde se encuentra el cobre. Ahora quiero hablar un poco de las recomendaciones de los equipos electrógenos para la utilización en las fincas camaroneras, ya que todos sabemos que la confiabilidad del servicio eléctrico en muchas partes, por lo menos acá en Ecuador, es bastante inestable. Tenemos cortes permanentes, variaciones de voltaje que impiden el normal funcionamiento de los equipos. Entonces nos vemos obligados a contar con generadores de emergencia. En otros casos hay granjas que generan las 24 horas. Pero ¿cómo debe de ser seleccionado este equipo? Ya que como en toda industria hay una gran variedad de equipos. Cuando uno va a un lugar de esto de venta, ve diferentes equipos que no sabe cuál elegir y queda prácticamente en manos del vendedor. Si el vendedor es consciente, pues le venderá un equipo acorde a su requerimiento. Pero si el vendedor es vendedor, le terminará entregando lo que tenga en ese momento para salir de su stock. Aquí vemos que para asegurar la confiabilidad y disponibilidad de la operación del sistema eléctrico y equipos de aireación, se debe especificar correctamente los equipos eléctricos de acuerdo al medio agreste que trabajan. En nuestro medio, en las fincas camaroneras que hay ambiente salino y ambiente agua dulce, hay un nivel de humedad sumamente elevado. Entonces, los equipos son atacados de manera directa en sus partes más sensibles por esta humedad. La confiabilidad puede ser definida como la confianza que se tiene de que en un componente, equipo, sistema desempeñe su función básica durante un periodo de tiempo preestablecido, bajo condiciones estándares de operación. ¿Cuál es la disponibilidad? El objetivo principal del mantenimiento puede ser definido como la confianza de que un componente o sistema que sufrió mantenimiento ejerza su función satisfactoriamente para un tiempo dado. Ahí hay dos conceptos que son muy importantes en el momento de nosotros seleccionar un equipo para la operación, ya que como yo siempre digo, estamos trabajando con animales y en el caso de la aireación es un tema crítico, porque una vez que nosotros necesitamos del equipo de generación y si este no arranca, no nos queda otra alternativa que dosificar peróxido. Y ustedes saben que eso es dinero tirado al agua directamente. ¿Cómo debemos nosotros pedir un grupo electrógeno? ¿Qué debe de tener este grupo electrógeno? ¿Qué características debe de cumplir? Debe de tener resistencias anticondensación para las bobinas del alternador. Esto va a hacer que el equipo no sea atacado por la humedad relativa que se encuentra en el ambiente.
lo cual va a hacer que el aislamiento se pierda en poco tiempo y el equipo falle. Sistemas de enfriamiento para 50 grados centígrados. Normalmente los equipos vienen para 40 grados centígrados. Calentador de refrigerante. Para equipos en stand-by es muy importante el calentador del refrigerante, de las camisas. Cargador de baterías para las operaciones en stand-by. Radiadores con tubos y aletas de bronce. Esto es muy importante porque generalmente vienen con aletas de aluminio. Pero nosotros nunca revisamos esto porque solamente pedimos un equipo de tanta potencia y el vendedor nos da el que tiene en ese momento. Si somos un poco más detallistas, pedimos alguna marca en especial y nos llevamos el que tiene en ese momento. Hay que ver mucho el tema del consumo de combustible y hay que cuidarse también de especificar bien en su potencia el generador, ¿no? Porque si no va a estar sobredimensionado y el generador va a estar consumiendo combustible y se va a desgastar más rápido. Que tenga un tratamiento de pintura para ambiente marino. Filtros de aire de servicio pesado. Esto es muy importante porque los equipos vienen con equipos de aire de uso general. Y todos sabemos cómo es el ambiente dentro de una camaronera cuando es verano. Gobernación de velocidad electrónica. Regulador de voltaje automático. ¿Qué significa esto? Que el generador nos va a poder proveer de un nivel de voltaje dentro de un rango estable. Es decir, si nosotros queremos 220 voltios a 60 Hz, el generador nos va a garantizar que ese va a ser el voltaje de suministro que llega a nuestro equipo. Él va a regular su voltaje y su frecuencia automáticamente cuando ingrese la carga o salga la carga. Bobinas eléctricas con barniz protector para ambiente marino. Muchas veces se lo conoce como tropicalizado, ¿verdad? Entonces, estas son unas bobinas que esta protección nos va a permitir que el generador tenga un tiempo de vida prolongado y no se vea afectado el aislamiento por la salinidad. Aquí hay otro concepto importante que es un punto de confusión de mucha gente. ¿Cuál es mi equipo? ¿Mi equipo es Prime o mi equipo es de uso continuo o mi equipo es en stand-by? Entonces aquí vamos un poquito a aclarar ese tema. La potencia principal o prime power es la potencia máxima que un grupo electrógeno es capaz de dar en continuo con carga variable durante un número ilimitado de horas por año, en las condiciones de funcionamiento convenidas, los intervalos y procedimientos de mantenimiento a realizar según las especificaciones del fabricante. La potencia media en un periodo de 24 horas no debe sobrepasar el 70% de la potencia principal, salvo acuerdo con el fabricante del motor de combustión. Podrá ser superior, pero nunca inferior. En régimen transitorio, será posible generar una potencia suplementaria de 10% sobre la potencia asignada durante 1 hora cada 12 horas. La aplicación en las instalaciones para las cuales la red de distribución de la electricidad no se encuentra disponible o no es fiable. En resumen, este es un equipo que va a estar en operación continua y nos va a entregar la potencia de diseño. Es totalmente diferente a un equipo que va a tener una operación en stand-by y solamente lo vamos a necesitar cuando hay un corte de energía y va a trabajar un número de horas reducidas
durante el año o durante un mes. Normalmente estos equipos en stand-by trabajan 4 horas de manera continua y de ahí no trabajan hasta el próximo mes que haya algún evento en la red pública. Pero ¿cuál es el problema? Que normalmente nosotros compramos un generador, pero es un generador de uso de stand-by y lo ponemos en nuestras instalaciones y lo queremos hacer trabajar en un régimen prime. Entonces el generador termina fallando. Pero no es que el generador es malo. El generador fue mal seleccionado. Ahora acá quiero mostrarles unas fotografías de los problemas que se encuentran en los mantenimientos y en la operación de los equipos. Y acá también quiero hacer unas recomendaciones en base a las experiencias tenidas en el campo. Por ejemplo, este es un equipo que estaba trabajando y le habían dejado las borneras, ¿verdad? Entonces no había sido bien apretado y se produjo un recalentamiento. En este caso, lo que se tomó como corrección es eliminar estas borneras de conexión. En realidad ya no cumple ninguna función ahí porque el equipo no va a ser cambiado a nivel de voltaje. Entonces lo que se hace es sacar con un cable de manera directa desde los cables que vienen del interior de los devanados del motor y que sea bien aislado. Entonces se lo deja sellado y trabajará sin problema. Aquí podemos ver un tablero que está dando servicio a algunos motores de aireación. Hay diferentes tipos constructivos, o sea, los hacen de diferente manera, de acuerdo a las necesidades. En realidad yo nunca entendí ahí por qué hicieron eso. Me imagino que para cambiar los aireadores de un lado a otro, pero no, nunca me dieron un justificativo real del porqué de esos conectores tipo clavijas ahí en el tablero. Aquí podemos ver la tapa del ventilador del motor de un aireador. Normalmente esto sucede cuando el equipo no ha sido seleccionado de acuerdo para la aplicación que va a tener. Porque recuerden, no es lo mismo en agua dulce que en agua salada. Entonces, este fue un equipo que estuvo 6 horas en operación. 6 meses en operación. Y cuando se hizo el mantenimiento se encontró la tapa en este estado. Aquí podemos ver las condiciones a las que están sometidas los equipos de aireación. Podemos ver una gran cantidad de moluscos pegados en la parte inferior del flotador. Esto termina afectando de gran manera el rendimiento del aireador, porque como trabaja solamente durante la noche, pasa en el día apagado, entonces hay un depósito aquí en las hélices. Con el pasar de los días, este depósito se va haciendo mayor y la hélice se va acumulando aquí en la hélice y el motor pierde eficiencia. Aquí he querido poner una fotografía de un aireador que no puedo decir que es malo, porque cumple la función para la cual ha sido fabricado. Pero el tema es cuánto tiempo nos dura este equipo, ya que al pedir la ficha técnica, donde pueda encontrar yo todos los detalles del motor, como nivel de eficiencia energética, rendimiento, factor de servicio y otros parámetros importantes para poder determinar qué tipo de motores sencillamente no aparecen por ningún lado, ¿no? Aquí podemos ver otro tipo de aireador, splash. Este es un aireador especial en realidad. Es un aireador que tiene una tecnología bastante particular,
ya que tiene un motor de imanes permanente, tiene un variador de velocidad incorporado, el motor es de corriente directa, ¿verdad? Se lo alimenta aquí con voltaje trifásico, monofásico, lo que usted tenga en su finca. Y trabaja, pero eso sí, cuando se daña este componente, no hay quien lo repare, por nada del mundo. Entonces, ahí está la decisión, ¿no? O compramos un equipo que tiene un motor certificado, que es fabricado por un fabricante reconocido, que aparte produce equipos de calidad, o compramos un equipo que sea barato, que nos saca de la urgencia, y al poco tiempo tenemos que reemplazarlo. Y los vamos acumulando y formando un cementerio de equipos en nuestras instalaciones. Acá podemos ver otro tablero de control de aireadores. Tienen los mismos componentes que el otro tablero que vimos anteriormente, pero este tiene una particularidad. Tiene una caja metálica construida localmente, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que dicen, si lo vas a colocar en la camaronera tiene que ser plástico. ¿Cuánto vale una caja plástica certificada de calidad? Tiene un costo bastante alto. Normalmente el fabricante de un envolvente que se llaman los tableros le da garantía de 5 años, 6 años. Esto puede ser una buena alternativa, pero este tablero debe tener un tratamiento para ambiente salino, pintura al horno. Este tablero se le hizo un tratamiento con pintura al horno para ambiente salino y tiene 2 años de operación. No ha presentado ningún problema y cuando ya se piense a ver signos de oxidación, se le hará un mantenimiento fácilmente y podrá seguir trabajando. Aquí quiero topar otro tema que es muy importante. Aquí estoy haciendo una medición de calidad de energía, ¿verdad? Pero en realidad estoy midiendo el rendimiento y los parámetros eléctricos de un aireador. Entonces yo les voy a mostrar esta curva que es muy interesante y dice mucho de este equipo. El equipo que fue analizado aquí es un aireador que tenía un motor de 2 caballos, de 2 HP. En el momento que se lo puso en operación, el analizador de energía empezó a registrar estos valores. Nosotros podemos ver aquí la curva que está en azul, que es la potencia activa, que es por la cual nos va a cobrar la empresa eléctrica, ya que la empresa eléctrica nos cobra por la energía consumida y la energía es la potencia consumida durante un periodo de tiempo, la potencia demandada durante un periodo de tiempo. Esta es una medición de cerca de 15 minutos casi, ¿no? Menos, un poco menos. Entonces aquí podemos ver que este equipo, que es de 2 caballos, que su consumo debería estar en condiciones normales de operación y de diseño, debería ser 1.5 caballos, 1.5 kilovatios, está consumiendo 2 kilovatios. ¿Qué sucede aquí? Si nosotros vemos el aireador está haciendo su trabajo, está levantando el agua, ¿verdad? Pero hay un problema de diseño, porque el equipo está demandando más potencia de la que debería de consumir. Entonces, cuando nosotros conectamos este equipo, posiblemente el fabricante o el proveedor, en el momento que lo enciende, nos dice,
que el equipo está bien porque le mide la corriente de funcionamiento, pero la corriente de funcionamiento del equipo no es sinónimo de una buena calidad, ¿verdad? Porque si el equipo tiene un buen nivel de voltaje, posiblemente la corriente va a estar dentro, pero hay otros factores que influyen en el funcionamiento de ese equipo y eso lo vamos a poder detectar con un analizador de energía. Entonces, este equipo que el fabricante decía que consumía 1.5 kilovatios, en realidad no consumía 1.5, consumía 2 kilovatios, ¿verdad? Y esto se ve reflejado al final en la planilla eléctrica. Y después nos asustamos porque sale la planilla muy elevada, pero hemos puesto un equipo ahí que no es eficiente y probablemente el fabricante no hizo esta prueba cuando lo construyó el equipo y lo probó. Simplemente se dejó guiar por las corrientes del equipo. Aquí podemos ver nosotros la curva de energía del equipo y con esto podríamos nosotros calcular cuánto nos costaría tener operando ese equipo durante el periodo que nosotros lo necesitemos. Bueno, esa ha sido la presentación. Espero que les haya gustado, espero que haya podido transmitir la mayor cantidad de conocimiento